¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Invitamos a todos los que están en sus casas, a los que están en los hospitales, a los que están en distintos lugares de internación, que no pueden salir por enfermedad, por debilidad, a los que los cuidan, a los presos, a los monjes y a las monjas de clausura, a que espiritualmente peregrinemos para alcanzar el don de esta indulgencia del año santo
2025. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos perdón juntos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Recemos el credo profesando nuestra fe en Dios en el ámbito de la Iglesia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Delante de Jesús, mirando a Jesús en el sagrario, le pedimos que venga a nosotros. Señor Jesús, no puedo recibirte ahora con la hostia consagrada, pero te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Jesús, quiero permanecer siempre con vos. Recemos por el Papa y por las intenciones que lleva en su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a la Virgen le confiamos nuestra vida, la saludamos, le pedimos que nos siga cuidando para vivir siempre en la esperanza. Y que a todos los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Horacio, ¿se puede sostener a largo plazo este esquema financiero? No, por supuesto que no. Pero tampoco le interesa a ellos mantenerlo en largo plazo. La bicicleta financiera, el carry trade, esto de atrasar, primero devaluaron muy bien, llegaron más de un 100%. Después congelaron el tipo de cambio y le dio una monstruosa ganancia a los que trajeron dólares y compraron títulos públicos, sobre todo ajustados por inflación. Fíjate que en el año 2024 la inflación medida por el índice de precio al consumidor dio 117,8%. Y el tipo de cambio en el 24, o sea, habló un 100% en el 23, pero en el 24 creció menos de un 30%. Ganaron fortuna en dólares. Lo mismo están repitiendo este año con mayores problemas, porque la gente ya no le cree tanto que van a poder mantener este precio del dólar. Pero es solamente para endeudarnos. Todo esto que están haciendo es le da negocios al capital financiero, que es el que está detrás de todo esto, para endeudarnos, para que Argentina quede endeudada. Hoy la deuda es más de 480.000 millones de dólares. La deuda, cuando se fue el inútil de Alberto Fernández, era de 370.000 millones de dólares. Ahora aumentaron 110.000 millones de dólares más. 110.000 millones de dólares más, que es, convirtieron las letras del Banco de las LELIC en título del Tesoro, en deuda del Tesoro. El déficit fiscal, que era en pesos, lo pasaron todo en títulos públicos. Hicieron un desastre, pero aumentaron la deuda en 110.000 millones de dólares. Toda esa deuda, y la que viene, la van a convertir después, como vamos a un default seguro, pero después de las elecciones del 26 de octubre. Después van a preparar todo este camino hasta por lo menos las elecciones del 26 de octubre del 2025 para que no haga un mal papel el equipo de Milei o los candidatos de Milei a legisladores nacionales. Pero después sí viene el ajuste cambiario. Ya ahí no vamos a poder pagar, porque si no podemos pagar con este tipo de cambio, menos vamos a poder pagar deuda en dólares con un tipo de cambio mayor.
Entonces ahí, cuando estás estrangulado en el default, en cesación de pagos, te van a decir, bueno, a cambio de estos títulos quiero, y vienen por lo que realmente quieren. Petróleo, gas, litio, minerales raros, oro, cobre, cada vez se encuentran vetas, siempre sabían que estaban, pero cada vez se descubren más vetas de cobre. La Barrick Gold en San Juan descubrió la veta más grande de cobre que tiene Argentina. No es nada raro. Chile es el principal exportador de cobre del planeta y compartimos la cordillera de los Andes con Chile. Vienen por todo eso. Por supuesto, para hacerlo también necesitan infringir la ley de glaciares, van a hacer cualquier desastre ambiental como han hecho, van a seguir exportando por declaración jurada, toda la barrabasada que van a hacer a cambio de una deuda que no se investigó y que fue el origen de esta pesadilla que estamos viviendo. Estamos con Horacio Robelli, que es economista, es docente universitario, es especialista en sistema financiero. ¿A quién le conviene, a quién le sirve que Argentina esté endeudada a estos niveles? Bueno, le sirve a los que están detrás de los que nombraron. Los 5 primeras figuras, Milei es un payaso. Ha engañado a la población, pero es un payaso. Las 5 principales figuras que manejan la caja en economía, el ministro de Economía, Luis Caputo, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Wernick, el viceministro de Economía, José Luis Deza, y Pablo Kirchner, que es el secretario de Finanzas, los 5 viven en Nueva York, en las afueras de Nueva York, y los 5 trabajan para las grandes, que son los grandes beneficiados de esto, por los grandes fondos de inversión de Manhattan. Los 5 son empleados. Caputo y Bausili tienen una consultora que se llama Anker Latinoamérica, que le estaba negocios en Latinoamérica, sobre todo en la Argentina. ¿A quién? A BlackRock, a Vanguard, a Fidelity, a Pinco, a Gramercy, a Greylock, a Franklin Templeton. Greylock fue a trabajar ahora a Massa. Bueno, todos estos son los grandes beneficiados, los que tienen los títulos públicos argentinos. Y el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque si hay un problema, ellos no ponen la plata. Ellos pusieron la plata por el negocio de la renta financiera que significó la bicicleta financiera, que significó el carry trade, y hasta ahí pusieron la plata. Pero ahora, fíjate que la recomendación del JP Morgan, el JP Morgan es el principal banco privado de Estados Unidos. Es un banco que compró el segundo, que era el Chase Manhattan Man de la familia Rockefeller. Te pones inteligencia artificial, dueños del JP Morgan, ¿quiénes son? BlackRock, Vanguard, el propio JP Morgan, que tiene su propia patrimonio ahí, y HSBC. Buscás dueños de HSBC, ¿quiénes son los principales dueños? BlackRock, Vanguard, Pinco, Franklin. Los mismos. Los mismos. O sea que el capital financiero de Estados Unidos, Manhattan, está detrás de estos grandes bancos. Y ahora lo que están haciendo es tratar de asegurarse que los títulos de deuda los puedan cobrar. Como hay peligro, porque el mismo JP Morgan dice que hay un atraso cambiario y que no conviene seguir comprando títulos públicos y que preferían que te cubran en dólares, lo dice el JP Morgan. A la semana siguiente, uno de esos grandes fondos, que es Pinco, dijo que va a tratar de salir de los títulos de deuda argentinos. ¿Por qué lo hacen eso? No son los más grandes. Ya en realidad lo habían hecho al principio de año. Al principio de año nosotros tuvimos una corrida cambiaria. Recordá que las reservas internacionales brutas eran 31.000 millones de dólares y el 11 de abril eran 24.700 millones de dólares. O sea, se habían perdido 6.300 millones de dólares de reservas. Bueno, esta popularidad que se había perdido de reservas había sido una corrida que Caputo, Bausili y toda esta mafia que está a cargo del equipo económico malvendió para cubrir esa corrida. Pero no se fueron los grandes. ¿Eran importantes los que se fueron? Sí, 6.300 millones de dólares, mucha plata acá. 6.300 millones de dólares es mucha plata acá y en cualquier lugar del mundo. Tomamos hasta el 11 de abril. El 11 de abril, ¿por qué se frenó? Ese día vendió casi 400 millones de dólares. 398 millones de dólares vendió ese día, el 11 de abril. Viernes 11 de abril del 2025, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el ministro de Economía, Luis Caputo, a eso a las 5 de la tarde, hace una conferencia de prensa y dice que llegaron a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que se iba a firmar el lunes 14 de abril, como se firmó. Vino Scott Bessent. Scott Bessent es el secretario del Tesoro de Estados Unidos, que es el ministro de Economía de Estados Unidos, para avalar ese acuerdo, porque él fue el que, él como al ser secretario del Tesoro de Estados Unidos, es uno de los gobernadores del Fondo Monetario Internacional. La plata la puso el fondo. Y el martes 15 entraron 12.000 millones de dólares. Vino de Washington aviones con dólares de billete, entraron 12.000 millones de dólares. Perdón, digo, ¿y el Fondo Monetario no tiene intereses creados en que justamente este gobierno se sostenga y por tanto va a funcionar como garante y a seguir poniendo plata para que ese default no ocurra? Hasta ahí. El fondo lo que hace de supervisor
pero sabe la regla de juego. Fíjate que la Argentina es el principal deudor del Fondo Monetario Internacional. Tiene una deuda, según la Secretaría de Finanzas de la Nación, al mes de junio, al 30 de junio, de 54.600 millones de dólares. Es plata que pusieron todos el fondo. Y la administra las autoridades del fondo, entre ellos Scott Bessent, que es el secretario del Tesoro de Estados Unidos. ¿Por qué te digo esta vez? Porque los técnicos se cubren. De muy buena fuente tengo la charla que tuvo Luis Cuveduz, es un venezolano que vivió toda su vida en Nueva York. Se estudió en Venezuela, pero después hizo un posgrado en Estados Unidos y se quedó en Estados Unidos. Es como Caputo, viven ahí. Luis Cuveduz vino en una misión en enero de este año y el 28 de enero se reúne con Caputo y con Bausili. Le dice, ustedes se habían quedado en acrecentar las reservas internacionales. 28 de enero del 2025 había comenzado la corrida, 31.000 millones de dólares había cerrado en diciembre y estaban vendiendo fuerte. Y ustedes en vez de acrecentar están vendiendo dólares. Yo tengo que informarle esto al board, al directorio del fondo. Y Caputo dice, sí, yo también puedo informar. Viajó en los primeros días de febrero y se vio con Scott Bessent. Viajó directamente a Washington y se vio en la oficina del Ministerio de Economía de ellos. El secretario del Tesoro se vio con Scott Bessent. Estuvieron más de una hora. Ahí arreglaron lo que después iba a pasar. ¿Por qué? Porque Scott Bessent también es un misadinerista. En 1990 era misadinerista del Soros Group. George Soros era en ese momento como Larry Fink ahora. A Larry Fink es el CEO de BlackRock. Soros era, nunca tuvo la mención que tiene BlackRock, pero te quiero decir que el mayor fondo especulativo del mundo era George Soros. Inclusive ha dicho que era el Banco de Inglaterra y el Banco de España. O sea que tenía fama de jugar fuerte. Bueno, él empezó en 1990 como misadinerista y terminó en el 2015 como director financiero del Grupo Soros. Se fue porque Soros entra en la senilidad, le hizo perder plata, está senil, no sé si vive, pero debe tener como 98, 99 años, debe tener una mansión que lo atienden todos, sé que vive, ni idea tengo si vive, pero ya está fuera. Ellos se fueron, él se fue con el segundo de él que se llama Michael Germinó, que era el segundo de la dirección de él, y crearon su propio fondo. ¿Con quién trabaja ese fondo? Con BlackRock. ¿Te das cuenta del grado de vinculación que existe? Un ejemplo concreto, Clarín. Clarín pide 1.245 millones de dólares y le compra a Telefónica de España, a Telefónica Argentina y se queda como Movistar en Argentina. ¿Quién le dio los 1.245 millones de dólares? BlackRock. ¿Por qué? Fidelity, Banco. ¿Por qué? Porque Telecom, según inteligencia artificial, la mitad le pertenece al grupo Clarín y la otra mitad le pertenece a David Martínez, que también es un mexicano que vivió toda su vida en Nueva York. Un mexicano que tiene empresas, tiene una empresa fintech, bueno, es socio de BlackRock, ofreciéndole servicios a Pemex, la empresa mexicana petrolera de México. Y también es socia de BlackRock en Los Ramones, que es una empresa de litio en Sinaloa, que en México, que explotan y son socios. Ellos les conviene tener un director. No conocen el tema ni el litio. Ellos tienen siempre, como hicieron acá con YPF, ponen siempre un director y con eso ya saben cuál es el manejo de la caja, el manejo financiero que les interesa a ellos. Bueno, esa sociedad que tienen entre Larry Fink, CEO de BlackRock, y David Martínez, que es el mexicano que es el dueño de la fintech y tiene el 50% de Telecom, fue lo que posibilitó que Clarín juntara 1.245 millones de dólares y comprara Movistar Telefónica Argentina. Esto demuestra el grado de connivencia que tienen el capital financiero entre sí y cómo los demás sectores se subordinan por un problema de caja, por un problema de deuda con esos grupos financieros. Vos mencionaste el informe de JP Morgan, donde plantea, y creo que tiene ese título, que hay que tomarse un respiro de la Argentina. JP Morgan fue quien en 2018 retiró masivamente los capitales e hizo que Macri terminara en el Fondo Monetario Internacional. Ahora, Milei ya fue al Fondo Monetario. ¿Cómo se sostiene hasta octubre, por ejemplo? Lo dijo también Scott Bessent. Ya que estás contando la historia, te cuento la historia. En el año 2001, cuando Cavallo vuelve a ser ministro de Economía para defender la convertibilidad, le había pedido plata al Tesoro de Estados Unidos. No al fondo, que ya no le podía dar más porque le estaba sobreprestado. Ann Kreger vino en persona, que era la subdirectora del fondo, pero que realmente manejaba el fondo, y le dijo en persona que ellos no le iban a financiar más nada. Bueno, al no financiarte el fondo, no te financia el BID, el Banco Mundial, todo Washington. Entonces él desesperado va al Tesoro y le pide plata al Tesoro. Paul O'Neill, que era el secretario del Tesoro, el Scott Bessent de aquella época, estamos hablando del 2001, dijo, no tienen por qué los carpinteros, los mozos, los empleados públicos de Estados Unidos darle plata
a un país endeudado como la Argentina. No tenemos por qué y no se lo dio. Acá, en el JP Morgan, cumple un aniversario de creación del JP Morgan y va Scott Bessent como secretario del Tesoro, el primer banco privado de Estados Unidos. Y ahí le preguntaron si no le alcanzaba la plata que le había dado el Fondo Monetario Internacional, que le habían entrado el martes 15 de abril 12.000 millones de dólares y le prometieron dar 8.000 más. Dijo, si no le alcanza la plata, el Tesoro de Estados Unidos, él, va a financiar a la Argentina. La Argentina es un país aliado, nosotros vamos... O sea, lo que le negó Paul O'Neill a Cavallo, Scott Bessent se lo asegura, se lo va a la Argentina. Y estoy seguro que si esto llegara a pasar, ellos no van a poner plata de BlackRock. Ponen plata de los impuestos que cobra el Scott Bessent como secretario del Tesoro de Estados Unidos o la plata del fondo. Ellos no ponen la suya, es con la nuestra. O sea, en este caso con la nuestra, los contribuyentes de Estados Unidos y con los contribuyentes del fondo. Juntan toda esa plata para financiar a Argentina. ¿Por qué? Porque el negocio lo tienen ellos. Ellos no quieren que la Argentina defoltee hasta que ellos digan. Cuando ellos ya tienen todo preparado para irse, como hacen siempre, lo que pasó en el 2018, sí, JP Morgan jugó así, pero acordad que ahí es cuando entra fuerte BlackRock. Y uno de los dueños de JP Morgan es BlackRock. O sea, que ellos siempre juegan como el policía bueno y el policía malo. Uno hace de malo y el otro viene a socorrerte. Y en realidad es lo que quiere que vos le digas lo que la policía quiere saber. Estos hacen la misma técnica. El bueno y el malo. En este caso el JP Morgan hizo malo y se fue a la Argentina en el 2018 y acrecientan. ¿Te acuerdas que empezaron con los bonos bote? Entraron perdiendo con los bonos bote a una tasa fija del 25%, entraron perdiendo plata. Pero ¿quién entra fuerte? La primera vez que viene Larry Fink a la Argentina, no conocía la Argentina, la primera vez que vino fue en octubre del 2016, acompañado de Luis Caputo para verse con el presidente Mauricio Macri en la Casa Rosada. Acompañado por quién? Por el secretario de Finanzas argentino. O sea, la connivencia. De hecho, el principal cliente de Anker Latinoamérica, que es, porque todavía existe, que es el estudio de Caputo y Bausili, es BlackRock. La connivencia entre Larry Fink, que es el CEO de BlackRock, y su empleado, Caputo, Bausili, José Luis Deza, Vladimir Werni, Pablo Quirno, es directa. Ellos vinieron hasta el equipo que se embarcó acá. Puedo hacerte una teoría que no creo que sea muy ajena a la realidad. Atacate de dato concreto. Fíjate, cuando gana Milei, estuvo más de una semana o 10 días encerrado en el Hotel Libertador. Eduardo Eitan, que era del Grupo Soros. Eduardo Eitan era del Grupo Soros acá. ¿Con quién se vincula Eduardo Eitan? Con Larry Fink. Los dos son judíos sionistas, los dos tienen participación en Ucrania, los dos apoyan a Israel en contra del Estado palestino. Date cuenta que uno de los terrores que tiene y que va a perder plata seguro Larry Fink es por toda la plata que puso en Ucrania. Y Putin le dijo claramente, Ucrania es nuestra. O sea que si se termina la guerra y Ucrania tiene que hacer cosas, le va a seguir al vencedor, no a Larry Fink. Larry Fink le va a tener que cobrar a Rusia y eso ya lo veo más difícil. Horacio, vos mencionaste como límite para que esto continúe tal cual como está ahora, digo, dólar barato, etcétera, las elecciones de octubre. Y después de las elecciones, ¿qué pasa? Van a devaluar, pero no al estilo de Lorenzo Sigó. No van a devaluar un 700%, decía que apuesta al dólar pierde. ¿Por qué? Porque las empresas petroleras, donde ellos tienen capital puesto, también están endeudadas en dólares. Todas las empresas petroleras, desde Pampa Energía, Tech Petrola de Techín, Compañía General de Combustible, la de ellos, Chevron, Total, Shell, están todos endeudados en dólares. Todos se endeudaron en dólares y también está endeudado en dólares Clarín. Estamos diciendo que Clarín tomó una deuda de 1.245 millones. No es para que vuele el dólar el 27 de octubre. O sea, ellos van a tratar de hacer, esto les llaman ellos un aterrizaje suave. Van a tratar de ajustar el tipo de cambio, pero cronometradamente. También con respecto a los flujos y los costos que van a tener ellos. Tienen grandes empresas, ellos tienen grandes participaciones en empresas endeudadas en dólares. O sea que esto no puede volar por ahí. No es el caso. Tampoco les interesa que la Argentina vuele por ahí. A ellos lo que les interesa es que la Argentina ahogada le ceda los recursos naturales que no le pertenecen a este gobierno. Y no nos pertenece ni siquiera a nosotros como generación. Le pertenece a los nietos de tus nietos, a las generaciones y generaciones argentinas. Porque estamos hablando del agua potable, del uranio, del cobre, del oro, del plomo, de la plata, del petróleo, del gas. Nos pertenece a todos, son los recursos. Fíjate la diferencia de Ismael con Noruega. Noruega encuentra petróleo y gas en los fiordos de Noruega. No llegan a ser 8 millones de habitantes. Noruega tiene el mayor PBI per cápita del planeta. El mejor estándar de vida del planeta es puro hielo, puro frío. Lo tiene
Noruega. ¿Con qué lo hace? Con la renta petrolera. La renta petrolera distribuye en toda la población. Un Estado donde existe el secreto fiscal, es transparente lo que aporta cada uno y lo que paga cada uno. Vos te metés en la PC y sabés cuánto... Y le pedís a saber, tenés que justificar por qué lo pedís. ¿Cuánto tiene de patrimonio? Mirá la diferencia abismal entre Noruega y nosotros. Nosotros le están diciendo ahora, sacar un decreto, el 353/25, a fines de mayo de este año, que no te van a pedir el origen de los fondos. Hace una modificación del impuesto a las ganancias, donde vos declarás tu ganancia y no tenés que demostrarlo ni corroborarlo, ni con tus gastos en tarjeta de crédito y de débito. Por ejemplo, yo soy docente universitario, gano 1 millón de pesos y gasto tarjeta a 3 millones. Hay algo que lo condice. Y tampoco con tu patrimonio. Me compro una casa de $1 millón. No va a ir, por la creación jurada dejan afuera, resolución de la ARCA, de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. No te van a pedir ni tu situación patrimonial, o la variación de tu situación patrimonial, porque otros la tienen, la variación de la situación patrimonial, ni tampoco el consumo. O sea que la estimación de ganancia que vas a pagar la haces vos. Todo muy ridículo, todo muy para beneficiar a un sector minoritario de la población, para garantizar que esa deuda sea impagable, porque para eso están permanentemente disminuyendo sobre el Estado, para que esa deuda sea impagable, y a eso nos llevan. Que la deuda sea impagable y cambiarla por nuestros recursos naturales que nos pertenecen a todos. ¿Hay una alternativa? Porque Milei se postuló en elecciones como una especie de nuevo modelo, que de nuevo, por lo que estás explicando, tiene poco, pero como la única alternativa a un modelo que nos había llevado a una inflación bastante descontrolada. ¿Hay alternativa a esto? Por supuesto, hay alternativa. En mi caso personal, yo pertenezco a un foro donde está Tomás Raffo, un foro de economía y trabajo, donde hemos hecho propuestas de planes alternativos, pero no tenemos eco a ningún lado. Lo que tienen ellos, manejan los grandes medios y no te dan difusión de ningún lado. Hay cientos de propuestas. En la misma ciudad de Buenos Aires, vos lo viste, hubo muy buenos candidatos y sin embargo ganó Manuel Adorni. Está bien. La anomia también desanimarte, no ir a votar también forma parte de esa estrategia. Que lo único que queda es ello, lo único conocido es ello. No hubiera podido ganar Manuel Adorni en Buenos Aires si no lo votan los empleados públicos, los jubilados y los desocupados. Hay algo que está funcionando mal. O sea, yo no soy psicólogo social, no puedo comprender por qué la gente cree que en Milei, con todo lo que ha hecho, y lo sigan votando, trabajadores, porque esa minoría que no pasa a ser más del 1 o 2% de la población lo vote y se benefician seguro. Ahora, perdón, desde la economía Milei sostiene una esperanza. Hay una parte de la población que cree que esto es un momento de sacrificio para después llegar finalmente a un paraíso, a un buen momento. ¿Ese momento va a pasar, está en el horizonte o este Nunca sacrificio va a ser para siempre? El beneficio va a ser para el capital extranjero que se lo va a llevar. Y como socio menor es el capital local, que también están perdiendo la pelea. El avance del capital financiero también sobre el capital productivo. Acá va a haber mucho cierre de empresas, va a seguir habiendo cierre de empresas. Más desocupación. ATE ha hecho excelente trabajo donde muestra la cantidad de trabajadores públicos. Se perdieron más de 200.000 puestos registrados. Datos hasta marzo, porque son datos del BEL, del Boletín de Estudios Laborales de la Secretaría de Trabajo, que depende ahora de este ministerio, se llama Capital Humano, de Sandra Petovelo. Ellos reconocen que hasta marzo se perdieron casi 200.000 puestos de trabajo registrados, con aportes previsionales. Y van a seguir. La ley 27742, que la mal llamada ley base, donde está el régimen incentivo a las grandes inversiones que beneficia al gran capital extranjero, sobre todo al gran capital extranjero. Al 5º año no tiene obligación de liquidar los dólares en el país, no tiene obligación de abastecer el mercado interno. Toda la barbaridad que significa el régimen. Está la flexibilidad laboral. Han avanzado, han creado fondos de indemnización, como tiene para caso de despido, como tienen los países más liberales, fondo de indemnización para caso de despido pagado por el propio trabajador. Y después, fondo de jubilación. Han hecho esta barbaridad y van a continuar con esto. O sea, aquellos que esperan que esto, después del 26 de octubre, van a utilizar los votos de la población para hacer un plan de ajuste mucho más duro, un mayor cercenamiento del derecho laboral, un mayor avance del capital financiero sobre todo la economía argentina, para garantizar que la Argentina sea peor que una colonia. Es más digna una colonia que la Argentina de Milei. Horacio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias por ir. Parece que ya ni siquiera es un motivo de debate, que los diferentes estados han encontrado la manera, cada uno, de lavarse las manos. Juan Grabois es dirigente social. ¿Qué estás viendo? Mira, el Papa decía, a veces
hay más escándalos si baja un punto en la bolsa que si mueren 10 personas de frío en la calle. Me acuerdo mucho esa frase. Lo que veo, me lo dijo una doña que tenía su casa en la Patagonia, pero no tenía leña, porque hay mucha gente que se sigue calefaccionando leña, ahora con la brutalidad que hicieron con las garrafas, que es de una insensibilidad increíble, va a ser peor, pero me decía, ser pobre es feo, pero ser pobre en invierno es más doloroso todavía. Es terrible. Nosotros hacemos lo que podemos, organizamos, creo que son unas 70 brigadas en todo el país, son grupos de voluntarios y algunos militantes que van a los puntos donde hay gente en situación de calle a llevarles una manta, algo para morfar, y es el reconocimiento de la dignidad intrínseca que tiene cualquier ser humano en cualquier situación, en cualquier rincón del mundo y particularmente de nuestro país. Pero esa asistencia no da abasto cuando hay cantidad y cantidad de gente que se va cayendo del mapa. No da abasto, y además el corrimiento del Estado, que es un corrimiento ilegítimo porque existe una ley nacional para personas en situación de calle que impulsamos nosotros, que obliga al Estado Nacional, no solamente a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires, a hacerse cargo de algo que marca el nivel moral que tenemos como sociedad, porque como una sociedad trata a sus abuelos, a sus niños y a los más desfavorecidos, no solamente afecta a las víctimas de esta situación, sino a todos nosotros, ¿no? Si hay un desprecio, si hay un maltrato, todo el nivel cultural... Pero eso es justicia social y según mi ley es la encarnación del maligno en la tierra. Es dramático, aparte que lo haya dicho en un encuentro cristiano, porque la justicia social es la base de la doctrina social de la Iglesia y está en el corazón del Evangelio. Si uno ve el Evangelio, Jesús en Mateo 25 dice, ¿te vas a salvar o no te vas a salvar? Si le diste de comer, le diste de beber, fuiste a visitar a un enfermo, si fuiste a visitar a alguien que está preso, si alojaste a alguien que está solo, migrante, es decir, es el centro del Evangelio. Y la verdad que lo que dijo Milei, que lo escuché por partes porque me retuerce, vos me decías recién que volvió contra Francisco y... Sí, ahora te lo muestro. Viste, yo tuve dos padres, que los dos se murieron hace poco, mi papá biológico y Francisco, y la verdad que escuchar que insiste con eso, después de haberle pedido perdón, y el Papa lo perdonó. Y lo después de abrazó. haber ido a llorarlo al entierro. Sí. Bueno, hizo algo muy feo. Fue el único dignatario, él y su hermana, que en realidad más que su hermana es la secretaria general de la presidencia, dejaron vacías las sillas durante el entierro. Pero lo más impresionante fue que él pidió perdón, porque lo había dicho en la campaña, y cuando él estaba vivo, desde luego, no se metía con él. Cuando él estaba vivo no hacía las cosas que hace ahora de persecución y de maltrato, se cuidaba un poquito más. Mira, te quiero mostrar lo que volvió a decir el presidente Milei, donde habló específicamente de una conferencia de Jesús Huerta de Soto, que es uno de sus inspiradores, sus ideólogos inspiradores, y ahí dice que según Huerta de Soto, la interpretación que hace, que Milei suscribe, es esta, de que la justicia social es una muestra más de la encarnación del maligno en la tierra. Pero mejor escuchémoslo directamente en palabras del presidente. Cuando el Señor Jesucristo está frente a las tres tentaciones que le propone el maligno, y en la peor de todas, el maligno le propone que se arrodille frente a él, porque le muestra todos los reinos del mundo, es decir, los estados, el Estado, y le dice que si se arrodilla frente a él, le dará el poder sobre todos los estados del mundo, porque ese poder le fue dado, es decir, está la confesión propia del maligno, que el Estado es la representación del demonio. Por eso cada vez que avanza el Estado, digamos, hay más pobreza, hay más calamidades, hay miseria. Bueno, por eso es que yo decía que a la luz de esto se entiende por qué está destruyendo las cosas que funcionan en el Estado, ¿no? Si es la encarnación del maligno en la tierra. Bueno, según su lógica, él es parte de esa encarnación porque es jefe de un Estado. Por ahí no se dio cuenta todavía, pero él es el jefe del Estado argentino, es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la República Argentina. Es decir, es autocontradictorio lo que plantea, pero es muy terrible porque, ahora, desde el punto de vista teológico, está cometiendo la herejía más vieja del mundo, que es la adoración del becerro de oro, ¿no? Su Dios es el dinero, su Dios es el mercado, el capital. Lo único que le importa es eso. Y desde el punto de vista político, si se quiere, va ya casi a una especie de tiranía teocrática, ¿no? Es una especie de yihadista del mercado.
no es sano para una república que entre el esoterismo que practica con su hermana y estas visiones fanatizadas de algo que no tiene absolutamente nada que ver con el Evangelio, se esté dictando la política en la Argentina. Es decir, desde luego detrás de todo esto está, también el Papa lo decía, se huele el estiércol del demonio, ¿no? Que es la idolatría del dinero. Mucho bla, 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 pero atrás están los negociados con Libra, con los fondos de inversión británicos. Atrás de esto, de toda esta parafernalia, hay codicia, ¿no? Hay una voracidad por el dinero para su propio bolsillo y el de su círculo íntimo, que es muy evidente. Con lo de Libra fue evidente. Estoy convencido que lo de YPF está estrechamente vinculado. Él negocia YPF a cambio de la impunidad por el caso Libra, con el que está muy complicado en Estados Unidos y bastante complicado acá a partir de la querella que iniciamos nosotros con 3 damnificados, que está avanzando muy bien, donde ya está imputada también Karina Milei, Javier Milei y 3 empresarios del círculo más chico de Milei. Pero insisto con que acá se está generando una suerte de neo-López-reguismo. ¿Vos te acordás de López Rega? El brujo, le decían. Cuando se combina, ¿no?, esta parapsicología esotérica, elementos paraestatales funcionando, agrediendo permanentemente a todo con nato oposición, política sindical, periodística, social, cultural. Bueno, vos fuiste preso por aquel episodio en un café con Perón. Me pareció una cosa entre graciosa y trágica que salga la ministra a confesar, ¿no?, a confesión de parte de relevo de pruebas, que fue una orden del presidente. El presidente no puede decidir si vos vas preso o yo voy preso. Se supone que lo tiene que hacer un juez. Y en aquel momento... ¿Que no intervino un juez? No, el juez negó 3 veces, está en el expediente, negó 3 veces que se haga desalojo. Porque ahí había una protesta, había una ocupación pacífica de un espacio que había sido clausurado, pero no había sido cerrado. Y yo me acordaba que este señor, que es tan machito de palabra, que se llama Spert, muy amigo del narcotráfico, que decía cárcel o bala. Imagínate, yo digo, bosta o bala. No sé, le pregunto a la señora jueza si eso es un delito, ¿no? Pero que él nos ofrezca bala no hay ningún problema. A ver, no podés ser el guachiporonga del conurbano bonaerense y al mismo tiempo ir a querellar porque decís que te sentís intimidado por 4 pibas de menos de 30 años. Una cosa medio rara, ¿no? Esta ambigüedad que tiene el presidente de decir que el Estado es la representación del maligno y es la representación del Estado él, porque es el presidente. Y este hombre Spert entró, rompió una clausura de un municipio para ir a reivindicar a su gran héroe, que es Galperín, que es un monopolista de la Argentina, que en los lugares que ellos admiran, como Estados Unidos, les ponen un freno. Fíjate Elon Musk, ¿no?, que era el amiguito de Milei. Ahora no lo nombra más porque no sabe si quiere ser amigo de Trump o quiere ser amigo de Elon Musk. Y bueno, esta gente que es advenediza y trepadora busca en qué palenque se va a rascar. Todavía no lo entiende muy bien. Pero hay una serie de contradicciones que serían casi cómicas si el mar de fondo de eso no fuera 1,5 millones de niños que se van a dormir sin comer, si no fuera que le quitan los remedios a los ancianos, si no fuera que el maple de huevo está a 6 lucas. Ahí te quiero llevar. Porque hay otra cifra que es la cantidad de empresas que están cerrando y la cantidad de puestos de trabajo en blanco que se están perdiendo. ¿Cómo es que va a la deriva de esa crisis social? Siempre hay una dinámica entre algo muy bueno que es bajar la inflación, aunque la proyección es un 26% de inflación anual, que no es la gran cosa, te diré, y el estancamiento. Y para eso hay que manejar equilibradamente las cosas. No pasarse de rosca con que la Argentina sea carísima en dólares, por lo cual el 10%, 15% más rico puede disfrutar de ir de vacaciones a Brasil, por ejemplo, comprar autos grandes, que lo aprovechen mientras duren, pero el resto va a tener que pensar mejor a quién votar, porque yo quisiera una Argentina que esté llena de turismo receptivo, que vengan y traigan los dólares acá, no que los dólares que tenemos en la Argentina se los lleven. Entonces yo veo una situación de estancamiento. Bueno, hoy aparece una nota en un diario que dice que solamente el 20% de las plazas hoteleras están reservadas para las vacaciones de invierno. Porque el que tiene plata y vive acá se va para afuera. Y de acá no viene nadie porque está caro. Sí, eso es trágico porque además de romper la economía formal, a los que subsisten en la economía informal vendiendo churros, también los arruina. Entonces hay un modelo que es un modelo rentístico, especulativo, pero financiero. Alguien lo votó a Milei. Digo, sí. Alguien lo votó y ¿hace falta una autocrítica del peronismo sobre la inflación? Desde luego que hace falta porque incluso
había algunos cultores de la inflación, ¿no? Gente que planteaba que la inflación era un elemento positivo que para la economía. Un poco de inflación no estaba mal. Sí, capaz que un poco no está, pero 100 y pico % anual es un desastre. Y eso fue desastroso, eso fue lo que nos hizo perder las elecciones, fundamentalmente, aparte de una mala gestión de gobierno en términos generales, salvo algunas áreas que se gestionaron bien, porque la inflación es un fenómeno no solamente del bolsillo, sino de la cabeza. Si vos no sabés cuánto va a venir si sos un comerciante. Te cubrís por las dudas. Pero y además te hace mal, estás angustiado. Entonces la inflación te mantiene una suerte de estabilidad, pero esa estabilidad termina cuando tenés que pagar la deuda del 90 y pico % de los argentinos está endeudado para comprar la comida con tarjeta de crédito. Estos son datos oficiales del propio gobierno, pero además se perdieron más de 140.000. ¿Y qué pasa si en las elecciones le renuevan el crédito al gobierno? Déjame terminar esta idea, porque vos la planteaste y me parece fundamental. 140.000 empleos registrados asalariados en el sector privado. Triple motosierra del sector privado, porque es el triple de los empleos públicos, que está muy mal, aparte. 42.000. Sí, esos 40, bueno, hace la cuenta y decís, pero hermano, la motosierra fue al sector privado. Le jodiste la vida a las pymes y le jodiste la vida a los asalariados. Y solamente beneficiaste al 1% más rico. Entonces, ahí hay un problema también de modelo de país que tiene que ver con esta idea del staff permanente, no quiero decir de la derecha porque es burdo, ¿no? De los estafadores de la Argentina, que son Sturzenegger, Caputo, Bullrich, que siempre se reciclan, estuvieron en todas las grandes crisis de la Argentina, que son una mezcla de violencia y de saqueo, que mienten, roban, gobiernan un poquito y se van. O en helicóptero o caminando, no importa, ellos siguen la buena vida, siguen banqueteando con los empresarios, con los fondos de inversión, saquean. Y a Milei, perdón que lo diga así, no quiero ser grosero, pero Milei es un forro de esto, un preservativo. Lo van a usar y lo van a tirar. Yo no creo que le esté yendo tan bien en términos político-electorales. Ganó un balotaje. Él sacó el 30% de los votos en la elección general. Y ganó un balotaje con los votos de Patricia Bullrich, ¿no? Con la que después hizo una alianza. Patricia Bullrich, que es una traidora consuetudinaria, lo traicionó a su anterior jefe, que era Mauricio Macri, por el que no tengo ninguna simpatía, así que bárbaro, un mafioso menos en la política, quedó totalmente absorbido por La Libertad Avanza. Y ahora lo que se está viendo, por lo menos lo que se vio en las elecciones de Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires, que lo que gana es el ausentismo. Es decir, la gente no quiere votar a La Libertad Avanza, tampoco nos quiere votar a nosotros. Esto es un dato de la realidad. Y cuando digo nosotros me refiero a una coalición que hasta hoy se llama Unión por la Patria, donde hay mucha diversidad. Yo pongo el clivaje en que los que plantean, por lo menos de la boca para afuera, algunos de la boca para afuera, pero no lo hacen, un esquema de un humanismo básico. O sea, donde el tipo que está en situación de calle, el pibe que no tiene para morfar, o el jubilado que no puede comprar los remedios, un niño con trastorno del espectro autista o una periodista no son objeto de humillación permanente y de saqueo y de maltrato económico, cultural, etc. Bueno, ese campo humanista efectivamente viene a ser un gobierno mediocre. ¿A ese campo humanista, Cristina, le sirve o le molesta? Yo creo que Cristina hizo dos grandes gobiernos. Y si uno lo ve, sobre todo con el diario del lunes, es decir, con el diario de hoy. Fuiste parte opositor también. Yo fui muy opositor. ¿Y ahora te das cuenta? Y sí, a veces pasa eso, a veces te das cuenta después, ¿no? A veces te das cuenta de lo que perdiste cuando lo perdiste. Porque yo me acuerdo que con Bergoglio hacíamos una misa todos los años por una sociedad sin esclavos ni excluidos. Y había un concepto que era el escándalo de la pobreza. Y estábamos en 25% de pobreza. Ahora estamos en 40 y pico. O sea, siempre se puede estar peor. Siempre se puede estar peor. Entonces, bueno, ahora viendo, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho para que nuestra fuerza, que es Argentina Humana, los científicos tengan un lugar predominante, así como la gente de la clase trabajadora y la juventud, ¿no? Son como los tres sectores que nosotros queremos representar. Y me contaba Adriana Serkis, que fue la titular de la Comisión Nacional de Energía Atómica, cómo están destruyendo un sector donde nosotros estábamos en la vanguardia tecnológica mundial, con un reactor modular que cuando estuve en Estados Unidos hace poco, invitado por la Universidad de Nueva York y Princeton, hablé con gente de derecha, de izquierda, es decir, con el partido, gente de Trump y gente de Bernie Sanders. Todos sabían perfectamente lo que pasaba en el sector nuclear de la Argentina. En el sector aeroespacial, donde llegamos casi a tener el tronador, que era para que los satélites nuestros, de nuestra producción, lleguen a su órbita correspondiente. Y no tengan que depender de los satélites, bueno, de los cohetes de Elon Musk. Exactamente. Ahora, esa apertura no es una apertura, es una destrucción. Bueno, entonces Milei y la gente que gobierna
¿Son topos que están cumpliendo con su promesa de destruir el Estado o son inútiles que no saben lo que hacen y un día alguien le va a decir, che, pero vos, ¿para qué hiciste esto? Es que, bueno, ya la idea de topo es una idea casi de una estafa, ¿no? Porque si vos sos topo, estás haciendo algo que no es lo que tenés que hacer. La Argentina se rige por una constitución, se rige por leyes, no por lo que se le canta la gana a Milei. Pero había un gran científico llamado Sábato, que es uno de los fundadores del sector nuclear en la Argentina. Jorge Sábato, no Ernesto. Exactamente, hablaba de un triángulo, que era la ciencia, el sector público y el sector privado. Cuando vos destruís, por ejemplo, la política aeroespacial o la política nuclear, lo que estás destruyendo no es solamente el sector estatal, que es muy dañino. Todo lo privado que está tercerizado alrededor. Totalmente. Desde el tipo que hace el tornillito que va ahí. Bueno, entonces, esa idea de destrucción del Estado en realidad es una destrucción de la patria. Lo que están destruyendo es la patria y Milei no quieren a la Argentina, no la quieren. Su heroína es Margaret Thatcher, que es nuestra enemiga. O sea, nosotros tuvimos una guerra contra los británicos. No puedes decir así tan suelto de cuerpo que los Kelpers, según dice él, se pueden autodeterminar. Eso está cediendo soberanía. No puedes ir flojo de cuerpo que la jueza que nos está robando, a cambio de la impunidad que le van a dar a Milei, tiene razón. Vos tenés que defender, te guste o no, Kicillof, la expropiación, no importa. Tenés que defender el patrimonio de la República Argentina, que es YPF. Pero además ni siquiera tiene razón de ser desde el punto de vista de los propios intereses del gobierno, porque el gobierno es el que necesita los dólares YPF y los dólares de Vaca Muerta. Y una cosa es privatizar y otra cosa es regalar, porque si le da la razón a la jueza, el fondo se lleva el 51% de las acciones YPF y el 70% de Vaca Muerta gratis, sin poner un mango. Lo que pasa es que ahí los intereses del gobierno y los intereses del país no son los intereses de Milei y de su gente, ¿no? Eso hay que diferenciarlo. Por ejemplo, el procurador del Tesoro se tuvo que excusar de participar de la causa. Sí, recién lo conté. Bueno, trabajaba para nuestros... Era socio de uno que fue testigo a favor de los fondos buitres. Entonces, bueno, tenemos algunas incongruencias muy grandes en el gobierno. Entonces vos decís, bueno, está ganando el ausentismo, la gente está muy descreída, estamos muy cerca de un que se vayan todos. El que se vayan todos, yo fui parte de eso, ¿no? Yo estuve preso a disposición del Poder Ejecutivo Nacional a los 18 años durante las protestas del 20 de diciembre. Patricia Bullrich era ministra, le había robado el 12% de los jubilados, después de pasar la famosa Banelco, ¿te la acordás? Sí, ministra de Trabajo. Tuvo un afano tremendo, donde hubo peronistas y de larruistas en el afano, digamos, fue urbi et orbi, en contra de los trabajadores, en contra de los jubilados. Pero esa mujer siempre estuvo en las grandes tragedias de la Argentina, ¿no? Bueno, Milei, como le decía, asesina, tira bombas, terrorista, etc. Después estuvo en el gobierno de la Rúa, que se fue con un montón de muertos en la Plaza de Mayo. Después estuvo con el gobierno de Macri, que se fue empezando la gran inflación que tuvo la Argentina, el proceso de empobrecimiento. Sin embargo, es una de las dirigentes que mejor imagen tiene. Bueno, porque hay una capacidad, y yo creo que todo eso va para abajo, pero hay una capacidad de engañar y de mentir, que es la principal virtud que tienen estos sectores, ¿no? Porque tienen un control muy grande de algo que hay que prestar atención, no importa de qué palo seas. Esto se lo digo a los de derecha, a los de centro, a la izquierda, a los peronistas, que son nuestros hijos. La utilización de las redes sociales, el TikTok, los shorts, es algo que hace muy mal, más allá de la política, es adictivo. Y hay gente que sabe manejar eso de una manera muy, muy jorobada. Y esto se vio muy claro con el caso Mengolini, yo soy el abogado de Mengolini, donde se empieza a aplicar la alta tecnología con deepfake para inventar una escena íntima horrible, que le hicieron horrible, y el presidente hizo más de 50 retweets sobre eso. Entonces, sí, mereció esa actitud, mereció hasta una nota del New York Times. Bueno, nosotros, no voy a contar la estrategia judicial, pero le va a ir muy mal con eso, a él y a la bandurria que tiene, que está financiada con la nuestra, como decían ellos, porque la CIDE pone guita en esas granjas de troll. Bueno, buena parte de esos trabajan se supone que esos community managers trabajan en casa de gobierno. Es una cosa espeluznante, porque es la nueva casta, ¿no? Una casta tecnocrática, destinada fundamentalmente, porque eso que él llama triángulo de hierro. Pero todo eso es por el fracaso de la gestión de este peronismo. No te quepa la menor duda. Y es también, es el fracaso. ¿Y cuánto va a durar hasta que la sociedad perdone al peronismo? Bueno, tiene que haber también un recambio en el campo peronista, en el campo humanista. Quiero decir, tiene que haber, primero,
que antes de discutir listas de candidatos hay que discutir listas de prioridades, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las prioridades que tenemos en Argentina? ¿Ves que camina la unidad en Provincia de Buenos Aires a partir de lo que pasó con Cristina? Bueno, hay unidades y hay rejuntes. ¿Y de qué estamos? ¿Unidad o rejunte lo que va a pasar? Yo no dramatizo tanto ese tema. Yo creo que es más importante lograr la unidad de prioridades, porque después, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires o en Rosario no hubo listas de unidad, y la Ciudad de Buenos Aires se hizo una muy buena elección con un planteo para mí adecuado, una lista muy, muy decente donde había juventud, gente de sectores populares, gente muy preparada, y en Rosario se ganó con una expresión como Juan Monteverde, que es un tipo joven que no viene del peronismo, pero que se pudo hacer una idea electoral. Ahora, había división ahí, y se ganó igual, división, entre comillas. ¿Por qué? Porque yo creo, por lo que percibo en la calle, ¿no? Lo que hablo con del bar de la esquina de ahí cerca de donde vivías vos, en Puente Saavedra, que me decía así: Juan, si no te dan bola, anda por afuera. Mira, lo que nosotros necesitamos en estas elecciones es llenar de diputados y senadores gente que se oponga al modelo de Milei. ¿Va a ser por dentro o por afuera? Depende de muchas circunstancias, y la verdad es que, no sé, Itay Hackman, que es diputado nacional, discute las listas nacionales, Fede Fagioli, que fue el que impulsó la ley de situación de calle, las provinciales, Ofelia Fernández, la de la Ciudad de Buenos Aires. No es mi métier, yo no sé mucho de eso, digamos, ¿no? A mí me gusta más la parte programática, es decir, la planificación de las políticas públicas y de las leyes que vamos a llevar adelante, pero además la confrontación, porque creo que es un momento donde vos no necesitas un avestruz, necesitas un boxeador, y yo sé pelear, con la Constitución en la mano. Y creo que necesitamos gente que pelee en este momento. Entonces, yo me siento bien con la posibilidad de ser parte de liderar ese proceso. No exclusivamente. Ojalá colectivamente con esto que, bueno, Perón y Cristina también lo mencionan, llama el trasvasamiento generacional. Que también tiene que ser un trasvasamiento social. Es decir, no solamente políticos. Gente que venga de la industria, gente que venga de la clase trabajadora, gente que venga de la ciencia, mucha juventud para mostrar que también hay una juventud humanista que no se ríe con un TikTok de alguien dándole una patada a alguien en situación de calle. Porque esa cultura del desprecio y de la crueldad tal vez es el daño más grande que haga el gobierno. Pues yo creo que en términos socioeconómicos, de soberanía política, de independencia, de independencia energética, por ejemplo, ¿no? De independencia tecnológica, lo podemos recuperar, porque tenemos algo que no tiene nadie, que son los mejores recursos humanos del mundo. Qué interesante hubiera sido tenerlo a Bergoglio vivo en este proceso, ¿no? No hubiesen pasado muchas de las cosas que pasaron, de persecución. No hubiesen pasado porque... ¿Por qué? Porque de alguna manera, Bergoglio, pero no solamente con el campo nacional popular, con todo el espectro político. Él era muy crítico y denunciaba mucho la corrupción, por ejemplo. Pero a la vez era muy crítico del lawfare, era muy crítico de las proscripciones, era muy crítico de la represión. Bueno, la última vez que yo pude estar con él, que estaba bien, que hablaba, él hizo una crítica muy fuerte. Dijo, en vez de pagar la justicia social, las jubilaciones, decidieron comprar lo más caro que hay, que es ese gas lacrimógeno, en sifones. Entonces, bueno, eso... Ahí les agarró un poco de ¿Seguiste en contacto con él hasta el final? Mira, yo no hablo mucho de eso, pero lo que te voy a contar es que pocos días antes de que fallezca estaba muy incomunicado él y recibí de un secretario la carta de que él había recibido lo que yo le había podido mandar, que, bueno, el tema de la cercanía, todavía no hice el duelo, ¿viste? Entonces, lo que sí yo creo que los que lo queremos a Francisco tenemos que llevar las banderas que él sostenía: tierra, techo y trabajo, la justicia social como elemento central. Él lo planteó muchas veces. Van a ser bandera y discusión de campaña. Van a ser sobre todo con un presidente que lo sube permanentemente al ring para discutir. Y otro tema que él siempre tuvo muy fijado es el tema del narcotráfico. Y yo creo que uno de mis rivales seguramente va a ser Spert, que es un hombre que a mí realmente... ¿Por qué decís que él tiene vínculo con el narcotráfico? Bueno, esto sería bueno... Está el asunto aquel de la avioneta, pero él hizo una aclaración. No, pero su aclaración no sirve para nada. A ver, uno de los narcos... Yo se lo pregunté y hizo una aclaración aquí en un estudio. Más peligrosos de la Argentina, Fred Machado, con extradición de Estados Unidos. Él no solamente usó su avioneta, sino un auto blindado, porque es bastante cagón, entonces va con custodia, auto blindado, qué sé yo. En campaña, eso es financiamiento de la campaña, acá y en la China. Y además es gracioso. Dice que no sabía quién era. Tiene el mismo abogado, no me acuerdo si se llama Mola o algo por el estilo, perdón si me equivoco el apellido. El mismo abogado de Fred Machado es el abogado de Milei. Yo no digo nada, todo el mundo tiene derecho a ejercer la profesión, yo soy abogado. A mí no me gustaría ser abogado de narcos y de violines, pero evidentemente, bueno, alguna conexión deben tener. Y además están pasando cosas feas, ¿viste? O sea, si acá en la Argentina
llega el fentanilo, que es la droga de la muerte, como pasó, que murió un montón de gente por esa droga adulterada, que también esa gente tiene el mismo abogado, cosas raras están pasando. A ver, ¿para qué abrís el mercado de las armas semiautomáticas? ¿Qué va a haber? 3 pibes fanáticos de las armas comprando? ¿A dónde van a llegar esas armas? Esas armas llegan al narco. ¿Para qué hacen terreno arrasado sacando el Estado y sacando a las organizaciones sociales? Yo la verdad pienso que a veces por mala intención o a veces por estupidez, más que anarcocapitalismo, acá vamos a un narcocapitalismo, vamos a un narcoestado. Pero en la provincia de Buenos Aires gobierna Kicillof, en Santa Fe gobierna Puyaro. Es cierto, pero ¿de dónde viene la droga? De las fronteras. ¿Y quién controla las fronteras? Gendarmería y ahora el ejército. ¿Y a dónde está la gendarmería ahora? Reprimiendo jubilados. En vez de tener a la gendarmería haciendo lo que tiene que hacer, que es evitando que venga la droga, en vez de gastarse millones y millones de dólares en jeeps blindados que están comprando al ejército norteamericano, que es un negocio que hacen los norteamericanos, bien por ellos hacen negocios, a nosotros nos cagan los nuestros, digamos, ¿no? Decía una frase, es peor el indio que te vende que el gringo que te compra. Bueno, este es uno que nos está vendiendo. ¿Por qué no radarizan la frontera? Si les interesa tanto la tecnología, y tienen tantos amigos que tienen radares, radaricen la frontera. No entra más un kilo de nada. Hay mucha permisividad ahí. Y además, las condiciones de laburo, yo cuando me detuvieron, le agradecí a Patricia Bullrich la experiencia que fue estar en la Superintendencia de Investigaciones Federales un par de horas. Primero me trataron... Es el cuartel de la Policía Federal en Madariaga. Exactamente, me trataron de 10, la verdad, no me puedo quejar. Pero más allá de eso, las condiciones infrahumanas del personal policial. Y después del Servicio Penitenciario Federal. Infrahumanas. Parece que están presos ellos, ¿eh? No tienen ni ropa, se cagaban de frío. Los lugares donde laburaban, yo te digo, ojalá que puedas acceder a no te dejan. La decaidía de la Superintendencia Federal. Pero no sabés lo que es eso. Computadoras del siglo pasado, literalmente. Todo se cae al piso. Los pibes tienen 21 o 22 años. De verdad no saben usar un arma. Por eso aparece de repente un pibe que en el marco de, no sé, una confrontación con ladrones dispara 50.000 balas y mata a alguien. Porque no sabe, no tiene el adiestramiento. Es decir, todo lo que ellos se golpean el pecho y dicen que combaten es lo que efectivamente no combaten y permiten, ¿no? Y bueno, ahí me parece que se está generando una situación muy, muy jodida que ojalá podamos revertirla en el terreno electoral. Pero hay que desdramatizar las elecciones de medio término, en la que, digo, a la oposición está yendo muy bien, muy bien. En la capital federal se hizo una excelente elección. Vos decís, bueno, ganó Adorni, no importa, metimos la misma cantidad de diputados. Y se armó una cosa interesante. En Rosario también, en Santa Fe, la ciudad también nos fue muy bien. Ahora hay que ver en la provincia de Buenos Aires, que es algo muy importante, hay 2 elecciones, la provincial y la nacional, y ojalá que ahí haya una idea política con P mayúscula, porque la política en definitiva es cómo crear una sociedad de oportunidades, una comunidad que le permita a cada uno buscar su felicidad. Y eso, como dice el himno, requiere libertad, sí, pero también ver en trono a la noble igualdad. Y cuando digo igualdad no digo colectivismo, digo que el derecho... Igualdad de oportunidades, es algo que estaba en la base del liberalismo también. Pero desde luego, esta gente no es liberal, esto es otra cosa. Esto es otra cosa, no es liberalismo. Esto no tiene nada que ver con los conceptos esenciales del liberalismo, nada que ver con Alberdi, que ahora el tataranieto de Alberdi, que lo apoyaba a Milei, habla pestes de Milei, porque esto es otra cosa, esto es plutocracia. Este es el gobierno del 1% o el 0.1% más rico, que aparte no viven acá. Entonces, ver en trono a la noble igualdad quiere decir que cuando vos, el día que nacés, si nacés en Villa Fiorito o nacés en Recoleta, por lo menos tenés que tener algo parecido a la a posibilidad. una educación digna, a un laburo y una salud digna. ¿Vos te acordás que se burlaba mucho del plan Cunita? Que era una cuna, era muy bueno, era un kit muy bueno para los chicos, pero para mí tiene un valor simbólico eso. Lo pensé mucho después. Pero es que son llamados, o sea, saben destruir, pero después no saben poner nada mejor. Destruir es muy fácil. Construir tarda mucho tiempo. Destruirlo puede ser en un minuto. Digamos, ¿no? Entonces hay efectivamente un proceso destructivo, no solamente de lo público, que no es lo mismo de lo estatal, de lo público, la salud, la educación, las obra universidades, pública, el CONICET, el Garrahan. todo lo que permite a un país, pero esto pasó en todos los países centrales, en la Unión Europea, en los países escandinavos, en el propio Estados Unidos, es el impulso del Estado el que desarrolla la tecnología de punta y después las empresas privadas, como en el Triángulo de Sábato, bueno, trabajan alrededor de eso.
No es que viene mágicamente de Mandrake y arma una empresa de satélites. No existe eso, no pasa. Digamos, todos los satélites que desarrollaron empresas privadas en Estados Unidos surgieron primero del complejo industrial norteamericano. Ahora se sabe que Elon Musk, lo dice el propio Trump, estaba subsidiado en todas sus actividades. A ver, no te quepa en la los menor duda. autos, en los satélites. Y los grandes popes de las redes sociales, a ver, Facebook fue un desarrollo del FBI. Esto es público, no es una teoría conspirativa. Entonces, hay una incomprensión de cómo se puede crear una sociedad con una economía próspera pero mixta, donde hay un lugar para el sector privado, hay un lugar para el sector público y hay un lugar para el sector cooperativo, que es una necesidad que tenemos con la nueva estructura del trabajo para poder organizar ese núcleo duro de la pobreza que no encuentra en el mercado laboral formal una salida, que está en la informalidad y que de esa informalidad se pueden desarrollar cooperativas que por lo menos alberguen a tanta gente. Hubo mucho curro con las cooperativas. Sí, terrible. Bueno, pero por eso hay una frase en latín que dice corruptio optima pésima. Quiere decir, la corrupción de lo bueno es la peor corrupción. Porque cuando hay corrupción en la salud, en la educación, en las cooperativas, es como que se degrada, ¿no? Como que empieza a haber desconfianza. Que las buenas intenciones se convierten en algo desprestigiado. Totalmente desprestigiado, y que las buenas experiencias, porque una experiencia mala mancha 100 experiencias buenas. Juan, gracias por venir. Bueno, muchas gracias. Gracias. A vos. Gracias. A vos. He sabido algo que me preocupa profundamente. Comprendo que lo guía una buena intención, pero me veo en la necesidad de llamarle la atención. Don Silvestre me mandó llamar para darme una queja. Se trata de que en las primeras lecciones del catecismo les ha metido usted en la cabeza a los niños ciertas ideas que considero altamente perjudiciales. ¿Cómo cuáles, padre? Pues les ha dicho a los chicos que hagan ver a sus padres que el esfuerzo de su trabajo debe estar en proporción al salario. Ah, eso sí. Que si cobran más que trabajan, que cobren menos. Pero que si trabajan más que cobran, pues que cobren más. Y usted sabe que esas teorías ya han empezado a armar líos y que varios obreros se han presentado a don Silvestre pidiéndole aumento en el salario. Ah, pues qué bueno. Bueno, ¿por qué? Pero recuerde usted que se ha de procurar que las riquezas no se acumulen en manos de los ricos y que se repartan entre los trabajadores. Pero eso es comunismo. No, doña Sara. Esa es la encíclica de su santidad Pío XI. Y su santidad Juan XXIII, en su encíclica, dice que los trabajadores deben ganar lo suficiente para tener un nivel de vida verdaderamente humano que les permita sacar adelante a su familia. Pero la forma en que usted lo enfoca puede traer problemas. Pues no lo creo, porque su santidad León XIII, allá por el año de 1891, ya lo decía en su encíclica, que el Estado debe ayudar a la clase proletaria, porque del trabajo y el esfuerzo del obrero salen las riquezas de los estados. Eso lo dijo hace un titipuchal de tiempo y no ha pasado nada. No, si es un error querer acabar con los ricos, hay que acabar primero con los pobres, padre. Eso no lo dice la encíclica. No, eso lo digo yo, porque acabando con la pobreza, pues habrá más equidad en el mundo. Equidad en el mundo. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, une cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar. Cualquiera viene y le ofende y el calladito nomás. Pero guarda
al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos